Vamos a entrar ahora de lleno en el contenido de nuestro espacio de hoy, espacio que dedicamos a literatura irlandesa. Hemos dedicado una serie de programas a estudios celtas, temas relacionados con esta especialidad, con un investigador y estudioso de estos temas que siempre nos aporta una visión, por lo general, desconocida, pero siempre interesante. Hablamos con el profesor Ramón Sainero Sánchez. ¿Qué tal, profesor Sainero? Un saludo. Hola, muy buenas a todos. Ramón Sainero es profesor emérito en la UNED, profesor de literatura irlandesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Es director del Instituto de Estudios Celtas y miembro fundador de la Asociación Cultural Hispano-Irlandesa. Es autor de muchos libros relacionados con estudios celtas. 40 años investigando y escribiendo, profesor Sainero. Bueno, pues sí, yo como ya soy muy viejo, ayer cumplí 71 años. Felicidades. Y he tenido tiempo de escribir mucho, no solamente sobre la cultura celta, también la cultura indoeuropea, los estudios históricos, lingüísticos y culturales del occidente atlántico. Y entonces todo esto pues me ha llevado a una serie de conclusiones que a mi edad pues trato de sintetizar y de armonizar y de, bueno, a ver si he acertado en algunas cosas. Algunos de esos títulos: Lenguas y literaturas celtas, Orígenes, los grandes mitos celtas y su influencia en la literatura. Hay uno en inglés que no me atrevo, usted me corrige. The Celts and the Historical and Cultural Origins of Atlantic Europe. Los celtas y los orígenes históricos y culturales del occidente atlántico, con la editorial Académica Press de Estados Unidos. Sí. Y también quiero señalar que si van a Wikipedia, nuestros alumnos, estudiantes o cualquiera interesado en esta materia que hablamos, sobre literatura celta, en la entrada en la UNED en inglés, que sería National University of Distance Education, dentro de los 15 académicos más notables de la universidad de todo el tiempo, sí. Ahí figura el profesor Ramón Sainero Sánchez, que hay que comentarlo. Bueno, me van a salir los colores. Hay que comentarlo. Iniciamos hace ya tiempo una serie sobre estos programas en la radio, Estudios Celtas, con el profesor Ramón Sainero Sánchez, y hoy vamos a acercarnos a un título que me ha dado él mismo y que me parece muy, muy interesante y muy original: El dios neto de los hispanos conquistadores de Irlanda. Yo creo que es necesaria una introducción. Como introducción podríamos decir algo que tiene gran interés y que los que nos escuchan tendrán que analizar y ver si puede ser cierto o no. Siempre se ha hablado de, siempre, en el último siglo, se ha hablado de que los celtas se desarrollan en el centro de Europa y se extienden por Europa, por Francia, Islas Británicas, España, Portugal, Italia, cuando después de los estudios realizados, no solo por mí, sino por otros investigadores, nos hemos ido dando cuenta de que hay unas corrientes culturales que traen las migraciones de pueblos indoeuropeos desde la zona del Mar Negro, que por el río Danubio sí llegan a Centroeuropa y después creará con esas corrientes migratorias de estos pueblos una cultura que se llama celta. Pero también esas corrientes migratorias también han venido por el Mediterráneo y han llegado a la península ibérica y han formado también lo que después se llamaría cultura celta. Y ahora nos encontramos con que es muy posible que la cultura celta conocida actualmente no tenga en buena parte su origen en la zona de Centroeuropa, la zona de Austria y Suiza, de habla alemana principalmente, sino que podría ser en la zona de la península ibérica, cuando durante años, y he estado bastantes años escribiendo sobre esta teoría, al principio era muy rechazada.
eso de que los celtas originarios de la península ibérica y que luego van a las Islas Británicas, qué tontería. Lo que sucede es que actualmente en la Universidad de Oxford, por citar un ejemplo, pues hay prestigiosos investigadores, Barry Cunliffe, profesor emérito, también director del Instituto de Estudios Celtas de Oxford, pues considera, junto con Koch, catedrático de la Universidad de Gales, ambos consideran la posibilidad en firme de que el origen de los celtas estuviera en la península ibérica y que en Tartesos estuviera el germen de la primitiva lengua celta que luego se hablaría en Europa. Entonces, cuando Oxford hace estas declaraciones y las publica, entonces lo que he estado diciendo yo durante casi 40 años se está tomando en serio también. Sí, porque usted ya ha comentado aquí en algún espacio, estos habitantes de Galicia, protoceltas, habitaban la zona occidental de Andalucía, donde estaría situado Tartesos. Sí, la zona suroccidental, el sur de Portugal, zona de Cádiz, esa sería la zona de Tartesos, que curiosamente en Tartesos tenemos unos signos de escritura que son, no digo parecidos, digo iguales a las primitivas runas de Centro Europa y de las Islas Británicas, con las que se escribían de una forma rudimentaria inscripciones. Hay muchas runas que son ya de comienzos de la era cristiana, pero el alfabeto de Tartesos es de un siglo VI-VII antes de Cristo, mucho antes que las runas. Las runas tienen una serie de teorías que nos hablan de que fueron originarias de la zona norte de Italia, de los alfabetos etrusco-calcidios, pero según estas teorías que estamos estudiando, estos etrusco-calcidios tirsenos serían los habitantes que vienen desde la zona del Mar Negro por el Mediterráneo, se asientan en Italia y en Tartesos, en la península ibérica. De alguna forma serían un mismo pueblo que traía una misma cultura, o por lo menos en parte, con unos signos de escritura iguales o muy parecidos. Entonces, claro, el rompecabezas va conectándose y por la zona del Mediterráneo, no por Centro Europa. Pero luego también desde la parte suroccidental de Hispania, donde situamos los tartesos, también emigran a la zona noroccidental, hacia Galicia. Ahí está efectivamente el punto de los brigantes. ¿Podemos hablar ya de ello o no? Tenemos una serie de datos de escritores clásicos que nos hablan que en la ciudad granadina de Guadix, Granada, próxima a la cuenca del río Guadalquivir y zona habitada por los primitivos celtas, o sea que en Andalucía, según nos atestiguan una serie de escritores clásicos conocidos por todos los historiadores, que se ha aceptado por todos los historiadores, vamos, no es que lo diga yo, existieron los celtas en esta zona de Andalucía. Y en esta zona de Guadix, en Granada, se ha encontrado una inscripción latina que menciona al dios Neto. Neto, el dios de la guerra de los celtas. Y sería el escritor clásico Macrobio, en el siglo IV después de Cristo, que nos lo cita como un dios de los habitantes de Guadix, en Granada, en el sur de la península ibérica. Y el dios Neto, el que cita en los estudios de la provincia de Granada hacia Guadix, ¿era de procedencia latina? ¿Se sabe el origen o no? El origen de este dios Neto, según los estudios realizados por diferentes investigadores, nos hablan de sus orígenes presumiblemente en Egipto. Tenemos un investigador alemán, el profesor Schulten, que en su obra Tartesos, publicada en 1923, ya hace casi un siglo,
cita al dios de la guerra irlandés Neith o Neith, que sería el Neto, y lo cita diciendo que este dios irlandés de la guerra, Neith, sería originario de la península ibérica. Pero Schulten no es el primero en relacionar este dios Neto irlandés con el dios Neto hispano. Ya en el siglo anterior, en 1883, Schulten escribe en 1923, pues en el siglo anterior, en 1883, un investigador llamado Bernardino Martín, profesor de lenguas indoeuropeas de la Universidad de Valladolid, en su libro Los celtas, estudio histórico literario, nos ofrece un estudio detallado de este dios celta, Neto, y de sus posibles orígenes en Hispania y en Egipto. O sea, nos lleva a Egipto. Para Bernardino Martín tendría su origen en el dios egipcio Neith, que en Egipto sería diosa y no dios, sería un personaje femenino. También sus estudios, Neto fue adorado en el sur de Hispania y en Galicia, puesto que estos Celtici de la zona de Andalucía, de Guadix, de Granada, luego emigrarían, según los datos históricos que tenemos, a la zona de Galicia, norte de actual Portugal, sur de Galicia. Y se nos dice de ellos que Neto fue adorado en España y Galicia por la gente pintónica, que sería ni más ni menos que los pictos, que, según consideramos en nuestros estudios, serían originarios de Tracia, próximos a Grecia, en el Mar Negro, vamos al Mar Negro, y pobladores de Irlanda y Escocia. Entonces, según los datos que tenemos de los clásicos, que es en los que se basa Schulten y se basa Bernardino Martín, y yo también, entre otras cosas, también en la lengua, entonces, sorprendentemente vamos viendo unas corrientes indoeuropeas que desde el Mar Negro, según nos dicen los manuscritos primitivos de Irlanda, Escocia, Islas Británicas en general, son gentes que van desde el Mar Negro por el Mediterráneo, se asientan en Egipto, desde Egipto luego pasan a Italia, fundan una colonia, luego a Hispania, y de Hispania después embarcan a las Islas Británicas. Entonces, estos manuscritos primitivos concuerdan de alguna forma con estos orígenes de un dios Neto, originario de Egipto, donde se asientan estos indoeuropeos temporalmente. Hay muchos datos sobre este tema de los primitivos milesios, los milesios capitaneados por Mil de España, que fundan el reino de Brigantia en Galicia y que antes habían asentado en la zona sur de la península ibérica, en Andalucía, según los anales de Clonmacnés, el libro de las invasiones, manuscritos escritos en celta, irlandeses, y también algunos otros en latín en Gran Bretaña, como puede ser Nennius del siglo IX, el anticuario galés Nennius, que también en su Historia Britton nos habla de estos primitivos milesios. Y entonces todo esto va relacionándose y nos lleva a las sorprendentes conclusiones en las que Neto es simplemente un cuadradito del rompecabezas que tenemos de las culturas primitivas del occidente atlántico que nos llevan a estas conclusiones, y Neto sigue esa línea. Egipto, península ibérica, Islas Británicas. En la geografía del escritor hispano-romano Pomponio Mela, del siglo I después de Cristo, y en la historia de Plinio, también del siglo I después de Cristo, se nos dice que las costas occidentales gallegas estaban habitadas por los Celtici, pueblo que también está localizado siglos antes en la zona del Guadalquivir por el escritor clásico griego Heródoto. Y Heródoto nos lo dice en el siglo V antes de Cristo, cuando hablamos de Granada, de Guadix, de estos Celtici
y de este dios Neto, de alguna forma ya Heródoto nos localiza a los celtas en la zona de Andalucía en el siglo V a.C., por lo que es lógico pensar en una emigración celta del sur, en la península ibérica, Andalucía, al noroeste, Galicia. También el historiador y geógrafo griego Estrabón, siglo I a.C., localiza a los Celtici, o Keltoi en griego, en la zona suroeste de la península y en la zona de Galicia, en el noroeste. O sea que son una serie de clásicos, no es uno ni dos, es que son bastantes, y son historiadores en su época. Esto nos hace pensar que el dios celta Neto, de estos habitantes acitanos de Guadix, Granada, sería llevado por los Celtici o los mismos acitanos u otro clan celta desde la zona sur hasta Galicia y desde allí a las Islas Británicas por los habitantes de Galicia y el Cantábrico, capitaneados por la figura, podríamos decir, mitológica y también histórica, aunque el Mil de España como tal en la historia no existe, pero sí existen los milesios de Brigantia, la actual A Coruña, en Galicia. Y este Milonis o Muneto, como aparece en los manuscritos, puede estar relacionado de alguna forma con este dios Neto, este Muneto, Mil de España, Milonis Muneto, según aparece escrito, podría estar identificado con la migración de este caudillo de los primitivos indoeuropeos de la zona del Mar Negro, que, según los manuscritos, se asientan también en Egipto y después en el sur de la península ibérica, luego en el noroeste de la península ibérica, en Galicia, y después en Irlanda. Y tenemos información importante al respecto en 1985 que nos la ofrece Fernández y Olmos, quienes dieron a conocer una inscripción griega hallada sobre un vaso en la desembocadura del río Guadalquivir, en Huelva, vaso considerado por los especialistas del periodo tartésico del final de los años 590-570 a.C. O sea, estamos hablando de un vaso del siglo VI a.C. Y aparece la palabra nietoi, en dativo en el vaso. Y sería el primer teónimo tartésico conocido sobre el dios o héroe Neto. Se considera que los signos de escritura de la inscripción fueron los de un escriba conocedor del jonio y su escritura, el jonio es en griego, y su escritura muestra una clara relación con la escritura de las colonias griegas de Naucratis y Miletos, siendo el Milesio, el Mil de España, o también llamado Milonis o Muneto, hispano, nieto del rey Breogán de Brigantia, a Coruña, padre de los conquistadores de Irlanda, llamados así para algunos especialistas por ser originario o provenir de la ciudad griega de Miletos. Y estas inscripciones de la colonia de Naucratis sabemos que estaba en Egipto. Naucratis fue una colonia griega en Egipto que tiene unos signos de escritura que aparecen en este vaso del siglo VI antes del Guadalquivir, vaso vasija, en la que aparece el dios Nietoi, el dios Neto primitivo. Y podemos dar una cita que considero importante de un manuscrito irlandés que son los Anales Hibernia. Están escritos parte el comienzo en latín, luego en celta gaélico, casi todo en celta gaélico. Y nos dice Muneto, hijo de Escitia y Grecia. Hijo de Escitia y Grecia quiere decir que era habitante originario de Escitia y de Grecia. Y Escitia es la zona del Mar Negro.
con 4 hijos y gran cantidad de gente, vino. Y quiere decir vino, como es un anal irlandés, un manuscrito irlandés, vino a Irlanda. Este Muneto, el milesio, el mil na Span, el mil de España, esto lo dice en el apartado 2, y en el apartado 4 dice, hijos del rey Milesio, ya no dice Muneto, hijo de Escitia y Grecia, dice hijos del rey Milesio, con 60 navíos a Ibernia llegaron. Con 60 navíos a Ibernia, a Irlanda, llegaron estos hijos del Milesio, del Muneto. Fueron 2 hermanos, Ibero y Hermón, los que la región dividieron en 2 partes. Esto lo escribe en latín, Milones regis cujusdan fili cum navibus in Ibernian apulerum, etcétera, etcétera. Entonces, como vemos, hay una serie de relaciones dentro de este rompecabezas en el que vamos poniendo piececitas en las que Neto, el dios Neto, encaja perfectamente con la teoría apoyada por catedráticos de la Universidad de Oxford y de la Universidad de Gales, de que los primitivos habitantes celtas europeos, los más antiguos, como nos dice Heródoto en el siglo V a.C., tienen su origen, existían de alguna forma en la península ibérica. Y me parece importante ver estas relaciones primitivas de la historia de España y cómo surge una cultura y religión que será exportada a las Islas Británicas, porque Neto, el dios, sigue siendo el dios de la guerra. Efectivamente, sería el dios Marte de la guerra, que sería de alguna forma el Neith egipcio de la guerra también, y que aparece documentado en esta vasija en el río Guadalquivir en el siglo VI a.C. Entonces, claro, hay unos datos que están ahí, que luego hay Sulten y otros escritores escriben sobre el tema, y todo va concordando, y entonces nos obliga a tomarnos seriamente la posibilidad de los orígenes de la cultura celta del occidente atlántico en la península ibérica, no en Austria o en el sur de Alemania o en Suiza, aunque no digo que sea los orígenes al 100% en la península ibérica, porque pudo haber varias ramas de protoceltas, gentes que no eran celtas y que luego evolucionaron y se llamaron posteriormente celtas, y que unos pudieron subir por el río Danubio hasta centro de Europa, pero otros vinieron por el Mediterráneo hasta la península ibérica, y de allí subieron a la Galia y también a las Islas Británicas. Y la conexión desde la península ibérica y de Hispania, lo que hoy conocemos como España, hacia las Islas Británicas, puede venir, o de hecho viene desde Galicia, profesor Seinero. Según los manuscritos primitivos que tenemos sobre el tema, principalmente los de las Islas Británicas, tanto de Escocia como de Inglaterra, como de Gales y como de Irlanda, nos hablan de esta relación y hablan directamente con Brigantia, que Brigantia, la ciudad-estado de Brigantia, estaba, históricamente está atestiguado, estaba en la zona de Coruña, A Coruña. Unos dicen que estaba en Betanzos, otros en A Coruña, y nos habla de la Torre de Hércules, que la llaman la Torre del Rey Breogán, que la construyó él, aunque Breogán, como nombre histórico, no tenemos luego datos en otros escritos, en el mundo clásico, por ejemplo, que nos lo atestiguen, pero sí tenemos los datos históricos de los brigantes, que quizá brigantes de alguna forma tendrían relación con el nombre de Breogán, de su rey. Y podemos ver cómo el mundo de las meigas, de los lagos encantados, de las aguas milagrosas, de las rocas con poder mágicos, de los seres invisibles, es un tema bien conocido en Galicia. Estas creencias se considera que pueden venir en mayor o menor parte del mundo celta, primitivo, y podríamos añadir también de las tradiciones indoeuropeas,
de estas primitivas tradiciones desde la zona del Mar Negro, vuelvo a repetir. Y, para terminar, una de estas primitivas creencias, llevada hasta la zona de Galicia y luego transportada a las Islas Británicas, sería la creencia sobre el dios de la guerra Neto, que podría guardar cierta relación con el héroe de la guerra Muneto, que aparece en los manuscritos irlandeses, por ejemplo en los Annales Hibernae, que recopila textos anteriores, puesto que los Annales Hibernae es del siglo XIV, pero tiene textos mucho más antiguos, y nos lo menciona unas veces con el nombre del guerrero Muneto irlandés y otras del guerrero Milonis de España, en celta Milna Span, Mil de España, porque era el guerrero de la zona del reino de Brigantia. Y Mil podría estar asociado a la palabra no solo munetos, y también a la palabra latina militis, soldado, militis, soldado. Un dios y un guerrero que una vez más tendría sus orígenes en las fuentes míticas que aparecen en los manuscritos primitivos del occidente atlántico y en el mundo griego. Bien, pues el dios Neto de los hispanos conquistadores de Irlanda, un tema que ha tratado aquí el profesor Ramón Sainero Sánchez, profesor emérito en la Facultad de Filología de la UNED, profesor de literatura irlandesa en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas. Un tema más relacionado con estudios celtas, de lo que él es verdadero especialista, lleva casi 40 años investigando y escribiendo. Y profesor Ramón Sainero, no le digo adiós, sino que hasta una próxima intervención en que nos veamos por aquí. Pues muchas gracias y un saludo a todos.